بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Esta noche vamos a ver inshallah al-haqiqa wal-majaz. El-haqiqa wal-majaz en el sentido del árabe es lo que es, por lo general que dice haqiqa es lo que es literal en el texto, que devuelve literalmente a la cosa que se menciona ahí. O el majaz por lo general lo traducen por metáfora o parábola que está en el libro, tiene unos sentidos entonces que no son, que no devuelven a un literalismo en el libro y vamos a inshallah hablar de esta noche inshallah. En cuanto al haqiqa, o que viene la palabra lo verdadero en árabe, haqiqa, la verdad, es toda palabra que se queda sobre su sentido conocido, como hemos dicho, literal. Así no hay ningún asunto en el término que sea algo que no nos devuelve al sentido literal conocido. No hay ninguna divergencia entre los sabios del Islam, que en el Corán hay haqa'iq, pues cuando Allah habla en el libro, de hecho tenemos que devolvernos. La tradición es de, si Allah dice algo en el libro, el primer sentido tiene que ser un sentido que nos devuelva a la verdad del término. Así todos los sabios están de acuerdo para decir que en el Corán, el noble Corán, la palabra de Allah, lo que Allah dice es un discurso directo y que va al sentido explícito, real. Esa es una unanimidad de los sabios en el Islam. La divergencia está en cuanto al majaz. ¿El majaz qué es? Entonces, la mayoría de los sabios del Islam están de acuerdo que en el libro hay el majaz, existe la metáfora, existen sentidos, vamos a llamar sentidos figurados, que nos devuelven a sentidos que no son exactamente lo que nos devuelve al término que está en el libro, sino a sentidos que se esconden en la palabra explícita. Algunos sabios dijeron que no está en el Corán el majaz. ¿Quiénes son ellos? Específicamente los zahiriyya, los literalistas, pues, porque ellos toman todo al pie de la letra, es la manera de decir las cosas, toman el asunto al pie de la letra. Sabemos que el Corán es un texto revelado y los sentidos, si todos tendrían que ser tomados al pie de la letra, en el literalismo absoluto, a pesar que sí existe una escuela que es la escuela literalista zahiriyya, así se llama, de Abu Dawud al-Zahiri. El campeón de esta escuela es un español, Ibn Hazm al-Andalusi, que él no acepta el hecho que en el libro de Allah haya metáforas. Dice que todo se devuelve a un sentido real y explícito y un sentido literal, y no es ningún sentido que puede ser metafórico. También tenemos en la escuela Shafi'iyya algunos sabios, Ibn al-Qas, que no lo reconocen también, el majaz, o Ibn Khuwaizimdad en la escuela malikita. Entonces, como ven, son pocos sabios que pueden hacer parte de algunas escuelas conocidas, pero que no hacen parte de la mayoría de los sabios que reconocieron que el majaz o que la metáfora hace parte del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? ¿Por qué esta divergencia? Porque estos sabios entendieron que el majaz, o lo que es metafórico, se acerca de lo que no es real, entonces ellos lo devolverían a lo que sería una mentira. Para ellos, si el sentido no es explícito, no es literal, pues sería entonces un sentido mentiroso o un sentido falso. Y esa es la discusión que tienen los sabios sobre que si lo que se dice en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala no se devuelve a un literalismo absoluto y a algo en específico siempre conocido y devolviéndonos al término explícito, este sería entonces un asunto de cambios en la palabra de Allah. Bueno, esa es la posición de los que no rechazan la idea de que haya metáfora en el texto. Y dicen entonces que es imposible por Allah, porque Allah habla siempre con verdades absolutas. Estamos de acuerdo que sí, pero aquí hay una confusión. Yo puedo dar una metáfora sin estar mintiendo y querer a través de la metáfora hacer llegar un sentido sin que sea una mentira, ¿sí?
pero ellos han sido pues absolutistas en este asunto, puristas, y no quisieron reconocer que haya alguna metáfora en el texto de Allah. Este es una divergencia que existe en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, hasta que reconozcamos que el asunto de la metáfora hace parte de la estilística del texto, ¿no? Y que hace parte pues de los procedimientos, ¿no? Específicamente en los textos amplios, y cuál texto puede ser más amplio que el libro de Allah en sus sentidos, nos devuelve entonces un asunto pues muy grande. Entonces, si no hay metáforas, ¿no?, reduciría los sentidos del texto. Esa es también la defensa de los que no aceptan, la posición de los que no aceptan que haya metáfora en el texto. Entonces, si no vamos a aceptar la metáfora en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces tendríamos que, ¿no?, sacar muchos entendimientos de lo que no es el sentido figurado, ¿sí?, sino el sentido propio, y devolvernos siempre a este asunto. Por ejemplo, entonces, tenemos diferentes tipos de metáforas. Tenemos el majaz al-aqli, por ejemplo, cuando Allah dice en su libro: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Y cuando se les lee sobre ellos, عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, cuando se le lee los versos de Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, estos versos incrementan su fe. Aquí es una metáfora, porque ¿quién es el que incrementa la fe? ¿Allah o los versos? Allah. Entonces, el acto real, si lo entendemos así, el acto real es de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando dice Allah en el Corán: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, y cuando se les lee los versos incrementan su fe, pues realmente ese es un sentido metafórico. ¿Por qué? Porque el que incrementa la fe es Allah, no son los versos en tal sentido. Excepto que, claro, unos podrían defender diciendo: pero es la palabra de Allah, y los versos son de Allah, y la palabra de Allah es un atributo de Dios, entonces ahí el atributo es lo que eleva la fe de la gente. Pero sabemos que el acto viene de Allah directamente, y ese es el acto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y los versos realmente son causas para elevar la fe, no son las que hacen los actos de la elevación de la fe. La prueba, ¿cuál es? Es que hay unos que cuando se les lee los versos se incrementa su fe. Todos los que escuchan los versos de Allah incrementan la fe. No. O sea, hay la prueba que el que incrementa la fe, si fuera el caso, pues los versos incrementan la fe de cualquier persona que nos escucharía. Entonces el que tiene el poder de incrementar la fe, que es Allah subhanahu wa ta'ala, y que eleva la fe entonces de las personas. También de la metáfora podemos tener el verso: يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, en la Surah Al-Baqarah, en el día del juicio, cuando llegan a escuchar la metáfora aquí, entonces ¿sobre qué? Sobre cómo se comportarán los incrédulos en el más allá. Dice: y ponen sus dedos en sus orejas. En árabe tenemos un dual, ¿estamos de acuerdo? Un dual, no es el plural. Entonces Allah nos dijo: ponen sus dos dedos en sus orejas. Dice: ponen asabi'ahum. Asabi'ahum significa todos los dedos. ¿Eso es posible? O cuando uno quiere no escuchar ruido, se pone un dedo en una oreja o el otro dedo en la otra oreja. ¿Qué piensan ustedes? O entra todos los dedos. Entonces Allah dice: asabi'ahum, todos los dedos. Bueno, los que son literalistas van a decir: sí, porque las orejas el día del juicio serán más grandes y uno podrá entrar las manos en las orejas. Así salen, ¿no? Son interpretaciones. Ibn Hazm al-Zahir no es que sea una persona incapaz de comentar. Podría decir
Podría decir, pues sí, Allah subhanahu wa ta'ala por el castigo, Allah permitiría en el día del juicio que entran sus manos completamente en sus cabezas, y que sería hasta un castigo para ellos, para intentar parar el ruido que escuchan del castigo. Esa es como ven en el comentario, en la interpretación puede no tener fin, ¿no? Pero nosotros, cuando Allah habla a los seres humanos, les habla en un sentido que entienden por lo general, ¿no? O que se devuelve a sus conocimientos, pues, ¿no? No negamos que las interpretaciones pueden ser múltiples. Entonces aquí Allah está diciendo sus dedos completamente, pero está devolviendo el sentido a los dos dedos que ponemos en las orejas, sus dos indexos. Este es el sentido. En cuanto al majaz en el Corán, en el libro, en la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, es claro que cuando hablamos de los sentidos, ¿no?, literales, de los sentidos figurados, la cosa es mucho más amplia en cuanto a la metáfora. Nosotros tenemos procedimientos, tenemos maneras de hablar con metáforas, ¿sí o no? Los seres humanos se hablan con metáforas también. Cuando una persona te habla con una metáfora, ¿están mintiendo? ¿O están intentando darte un sentido que si te lo dicen literalmente no vas a entender? ¿Sí? Pues ves un amigo en la calle y dice, ¿cómo estás? Estoy muerto. ¿Así? ¿Te enterraron o no? Bueno, podría ser, ¿pero qué está diciendo? Estoy cansado. No digas que estás muerto, eres un mentiroso porque estás vivo. Entonces, di que estás cansado. Si usted no es literalista, ¿sí? Entonces hay gente que se comportan así en los sentidos, pero sabemos muy bien que los seres humanos, los árabes eran los especialistas y todavía lo son en las metáforas, ¿sí? Son especialistas, ¿sí? Lo mantenía en sus poesías, era muy amplio el asunto del majaz, ¿sí? La metáfora, por ejemplo, que era decir que hablaban y daban unas figuras de estilo en sus poesías, ¿sí? Muy grandes y muy intensas. Por ejemplo, hablaban, por ejemplo, "Dhubtu min al-haya", me derrité de la vergüenza, ¿sí? Así, un ser humano se puede derretir. Somos hielo, pero verás que tienen en muchos sentidos de sus poesías metáforas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que los sentidos están sofisticados en el Corán y que nos permite Allah subhanahu wa ta'ala entender muchas cosas, específicamente con los ejemplos. Muchos ejemplos tienen que ver con las metáforas, las parábolas en el Corán. Fue para el asunto hoy de la metáfora y del sentido literal en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.